Muy buenas a todos. Hoy me he visto en la obligación de traeros unos documentos que no se ven todos los días. De hecho, es una historia que desconocía totalmente y me parece muy interesante traerla aquí al canal. Se trata de la aparición de los Dacia en Canadá y Estados Unidos, algo que parece totalmente inverosímil, ¿verdad? Pero si Yugo consiguió llegar a esos territorios, incluso Lada y Uaz, ¿por qué no Dacia? Es una historia muy enrevesada que involucra a Nadia Comaneci, también habla de paralelos y en el vídeo voy a intentaros daros una visión con algunos precedentes y una opinión propia, pero intentaremos desentramar toda este jaleo, poniéndonos en precedentes. Hay que tener en cuenta que Renault ya había tenido una pequeña trayectoria en Estados Unidos y precisamente este Dacia, el 1310, el cual se basa en el Renault 12, es un modelo que también había llegado a Estados Unidos. Aun con poquitas unidades a la venta, ese coche ya había hecho su aparición durante los años 70. Se dice que entre 1971 y 1979 unas 5.000 unidades del Renault 12 se vendieron en Estados Unidos. Incluso una empresa llamada EVA se atrevió a introducir una versión eléctrica del Renault 12. Estaba basado en su carrocería. Este coche fue llamado el EVA Metro. Pero estos eran los precedentes en Estados Unidos. El coche no volvió a aparecer hasta unos años después. Ahora toca hablar de Canadá, que fue el siguiente país que probó este coche y que tenía cero experiencia sobre él. Y ya no estamos hablando del Renault 12, estamos hablando de Dacia en sí. En 1982, la empresa canadiense Terra Power Tractor decide aventurarse con esta marca junto con Aro para vender en Canadá y ser el oficial distribuidor. Aquí podéis ver más catálogos de publicidad en los que también aparecen los susodichos Aro. Es más que obvio que el Dacia 1310 es una versión mucho más humilde que el Renault 12 original, por lo que introducir este modelo en 1982 en un mercado tan exigente como Canadá no parecía muy buena idea. Pero desde luego empeño no les faltaba. De hecho, consiguieron que hasta Nadia Comaneci llegase a publicitar el coche. Fue una maniobra un poco de casualidad porque ella tenía que competir en Calgary, pero consiguieron que posase junto a sus coches para promocionarlos. La gama de Dacia en Canadá se componía del sedán, el familiar y el pickup. Aquí os dejamos un pequeño anuncio de la versión sedán mostrando todo lo que ofrecía esta carrocería. The 1986 Dacia. The least expensive and the most featured front-wheel drive car in Canada. Visit your dealer and see for yourself. Velvet upholstered bucket seats, full component dashboard, optional 5-speed gear shift, front-wheel disc brakes, and an exclusive 3-year or 80,000 kilometer guarantee. Test drive a true value. The 1986 Dacia. Pero a pesar de todo su empeño y de haber incluso abierto 20 concesionarios a lo largo de Canadá, que no está nada mal para ser la marca que es en ese país, ya decimos que no fue un camino de rosas. Y para hablar de esto, quiero explicarlo hablando a la cámara, porque podemos decir que es muy fácil decir que eran coches muy malos o lo que sea, pero es también un tema de filosofía, que es el que lo hemos hablado muchas veces en el canal. ¿Cómo explicarlo? Bueno, el Renault 12, por ejemplo, fue coche del año en Europa en 1970, me parece, o por lo menos le dieron ese reconocimiento en algún sitio. En Estados Unidos no tanto, y puede que en Estados Unidos mirasen más algún apartado como, por ejemplo, la rumorosidad del motor, el confort se mira mucho allí. Ya sabéis que en Estados Unidos está la cultura de hacer vida en el coche, ¿no? Incluso hay coches que les ponen críticas negativas por no tener los posavasos. Así que es normal que, bueno, los coches de los americanos de los 70 son auténticos salones, están muy orientados al confort. Es por eso que se les da a veces esas críticas negativas. Y a eso añadimos que ya el siguiente modelo, el Dacia, era un modelo que estaba más anticuado, tenía una calidad más baja, era más barato y encima necesitaban ponerlo al día para mejorarlo en Estados Unidos y reparar algunos problemas de calidad que podía tener y el entendimiento entre países no era bueno, entonces, ¿qué os podéis imaginar que podía salir de ahí? Y ya veis que esto no es nada nuevo, lo hemos hablado constantemente en el canal. Algunos de los problemas que se les detectó a los Dacia en Canadá
Fue los malos motores de arranque, malas baterías, luces que daban poca luz, cosas de esas. De hecho, alguno de los problemas venía de la propia importadora. El director, Victor Jickman, afirmó que en uno de los crash tests obligatorios, uno de los dummies salió volando por el cristal delantero. La solución a la importadora, en vez de poner unos cinturones de mejor seguridad que venían de Suecia, lo que hicieron fue reforzar tan solo el parabrisas. Un usuario en esta entrevista nos cuenta que su Dacia recién comprado empezó a sacar humo según le sacaron del concesionario por una mala puesta a punto. You may remember a CBS News report in which Canadian car buyers discovered that the low-priced Dacia delivered something less than high performance. About halfway home, the whole car just fills up with blue smoke. We shut the key off and the car kept running. And what are you going to do? You got the key in your hand, the car's still running, it's filling up with smoke, what do you do? And just, I don't know. Dacia aguantó en el mercado canadiense hasta 1987, cuando la normativa anticontaminación se puso más estricta allí, y Dacia lo que menos tenía pensado en ese momento era poner catalizadores a los coches, truncando de esta manera la publicidad para 1988 que tenían. Aunque hay quien dice que la marca aguantó hasta 1990 vendiendo algún modelo suelto. Entre el 82 y el 87 se vendieron unos 4.500 Dacia, unas cifras algo bajas considerando que querían vender alrededor de 5.000 a 10.000 coches por año. Pero lo que fue aún más desastre fue su paso por Estados Unidos. Estas fotos de este Dacia de 1977 en Nueva York son a modo de ejemplo. La historia de Dacia empezó alrededor del año 85 en Estados Unidos. Now here in the United States, the Dacia is the center of a new controversy. An importer has been selling Dacia dealerships for 2 years here, but not a single Dacia has been delivered, and would-be U.S. dealers are losing patience and money. En la entrevista se muestra a este gerente de concesionario que realizó una inversión importante en sus instalaciones y en publicidad para vender los Dacia nuevos, que le reportarían más dinero que si vendía los Chevrolet o Ford usados. Él realmente creía que sería un producto similar a lo que supuso el Volkswagen o incluso los Toyota en Estados Unidos. Lamentablemente los Dacia nunca llegaban y este hombre se estaba arruinando. En total, 9 futuros concesionarios Dacia demandaron al importador por la falta de suministros. John Trackman era el presidente de la importadora de Dacia Roman Motor Corporation, basada en Miami. El mismo John Trackman habló con la embajada de Rumanía exponiéndoles el problema y enseñándoles que él tenía el contrato de importación de los Dacia. El conflicto que hubo aquí fue que el gobierno rumano ya había adjudicado la exclusiva de importación a otra empresa estadounidense, que estaba basada en el norte de Nueva York. El americano, pero rumano de nacimiento, Louis Martin, era el gerente de North American Import and Export. Y aquí es cuando enseña el contrato de importación de los Dacia, marca que llevaba años intentando mejorar y homologar para pasar las normativas estadounidenses. Se esperaba que este conflicto con los contratos se resolviese en unos días siguientes a estas entrevistas y que los Dacia pudieran ser vendidos por Louis Martin en verano de 1987. Sin embargo, en los 2 años anteriores que se había establecido el contacto, parecieron no haber llegado ningún Dacia a Estados Unidos, salvo los que nos muestra John Trackman en su importadora. Como vemos, aparece una versión coupé que ya tiene mejorados los paragolpes delanteros para pasar la normativa. Esta carrocería no estaba disponible en Canadá, si os fijáis. Y en el futuro nunca más se supo de Dacia en Estados Unidos, teniendo en cuenta que no hay folletos de publicidad y que además en ese 1987 entró esa normativa americana anticontaminación, es posible que esta fuese la sepultura de la marca en Estados Unidos y Canadá. Un completo desastre y viendo los precedentes, a saber cómo hubiera reaccionado el público. Recordemos que en ese 1987 se estaba vendiendo el Renault Medallion o el Eagle Medallion, que era la versión americanizada del Renault 21, que nadie duda que sea mal coche, desde luego, por lo menos en Europa, pero en Estados Unidos no tuvo demasiado éxito. Y es más que nada por lo que hemos dicho, el tema de filosofía de cómo está proyectada una marca o la idea que tenemos para varios continentes. Así que un coche nada obsoleto en ese momento, 2 generaciones posterior al Renault 12
o en este caso al Dacia 1310, que era de una calidad inferior, no tuvo el éxito que muchos se podían haber esperado. No creo que el Dacia le hubiese ido mucho mejor, de hecho yo creo que las críticas hubieran sido bastante mayores. Pero bueno, esto ha sido nada más que una muestra para enseñar que estas marcas también llegaron a otros países que de hecho ni se les esperaba o que chocan frontalmente con sus culturas. Y que muchas veces esa misma es la razón del fracaso, más que la calidad de los coches. Espero que os haya entretenido y hayáis aprendido con esta historia. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.